Que el Señor le bendiga. En la mañana de hoy yo quisiera llamar a la atención en un texto que está en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Y vamos a centrar nuestra atención en el versículo 15, pero vamos a leer a partir del versículo 13 para tener un poquito el contexto más amplio. Debo anunciarle que el próximo domingo, en la voluntad del Señor, estará con nosotros el hermano Carlos José Reyes desde Montellano, Puerto Plata. Así que anímese a estar con nosotros para la exposición de la palabra de Dios en el culto del próximo domingo a las 9 de la mañana. Carlos José Reyes estará con nosotros desde Montellano, Puerto Plata. Capítulo 3 de la carta del apóstol Pedro, versículo 13, dice así la palabra de Dios. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Repito el verso 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. Soberano Padre, en la mañana de hoy nosotros te agradecemos que podemos entonar cántico de alabanza y de gratitud, recordando la encarnación de tu Hijo amado Jesucristo, su vida aquí en la tierra, haciendo posible nuestra reconciliación contigo. Y así recordar el hecho de que Él, antes de partir de este mundo, dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y haced discípulo a todas las naciones. Qué bueno, Señor, que tú reinas sobre todas las cosas y que nos da el privilegio de ser siervo tuyo aquí en este mundo. Ayúdanos a refrescar nuestra memoria respecto a la misión que tú nos has encomendado y que podamos nosotros edificarnos con tus palabras en esta mañana. Te lo rogamos y te damos la gracia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En la última intervención que tuve predicando sobre el tema certificando nuestra conversión, basado en primera carta del apóstol Juan, esta vez en el capítulo 5, ya al final, especialmente versículo 18 al 20, donde hay una serie de lecciones que el apóstol Juan, por inspiración divina, nos recuerda que debemos saber. Sabemos que el que ha nacido de Dios no toma el pecado como norma de vida. Sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que Dios nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Sabemos. Es decir, que hay cosas que nosotros debemos saber como creyentes. Y para poder compartir esta verdad, tenemos primero que conocer esta verdad. Tratamos de destacar que la fe cristiana no es irracional, sino todo lo contrario, es lógica porque descansa en el único Dios verdadero, que se ha dado a conocer al hombre de una manera especial, de una manera natural,
y que creó al hombre a su imagen y semejanza. Como siempre trato de destacar 3 características especiales de la imagen y la semejanza de Dios en el ser humano: su inteligencia, su condición moral y su determinación, su voluntad. En este contexto hice una advertencia sobre algunas debilidades de la apologética como medio de predicación del Evangelio. La apología, la discusión, el debate. Y cité algunas razones por las que hay ciertas debilidades, casi rayando a condenar la apologética. El hermano Juan Antonio me hizo una muy válida advertencia acerca de la importancia de la apologética como medio de predicación. Tiene sus debilidades. El doctor Miguel Núñez, destacando estas debilidades, él dice: la fe, citando a Efesios 2, 8 y 9, dice: la fe es un don de Dios, no el resultado de una discusión racional llena de argumentos. La fe es un don de Dios, no el resultado de una discusión racional llena de argumentos. 1 Corintios capítulo 1, verso 18, que dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, a saber, a nosotros, es el poder de Dios. El apóstol Pedro, capítulo 2 de esta misma carta, el versículo 9, dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes, las excelencias, las maravillas, traducen diferentes versiones, que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, estábamos en tinieblas y Él nos trasladó, como dice Colosenses 1:13, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Siempre la predicación del Evangelio se hará como en el contexto de Ezequiel 37. No sé cuántos de ustedes recuerdan esta narración. Dios llama al profeta y le presenta un valle lleno de hueso seco, hueso muerto. Pensando uno en esa época de guerras sangrienta con espada, y queda simple y llanamente una llanura tal vez de cadáveres. Y dice Dios al profeta: profetiza a esos huesos. ¿Vivirán esos huesos? Yo voy a poner carnes, pondré tendones, pondré espíritus en ellos. Siempre la predicación del Evangelio es eso. Es Dios creando a un mundo de la nada. Sea la luz, y fue la luz. Y ese Dios que llamó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nosotros. Él es quien hace posible que de la nada, de muertos en delitos y pecados, dice la palabra de Dios, Él nos dio vida. Ahora, quiere decir esto que nunca debemos usar la apología, la apologética como medio de predicación en ninguna manera. De ninguna manera. El apóstol Pedro aquí destaca esta verdad. Dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa, argumento, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y no solamente el apóstol Pedro, sino que uno encuentra en el Nuevo Testamento lecciones
ejemplos y exhortación a discutir, a defender la fe. Nosotros tenemos una misión y tenemos que estar conscientes de esa misión. Y lo primero que el apóstol Pedro aquí destaca es que nosotros debemos mantenernos siempre enfocados con nuestra misión. El versículo 14 dice, más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Es decir, a pesar de adversidades, a pesar de apatía, a pesar de hostilidad, el creyente deberá mantenerse firme, consciente de que tiene una misión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El apóstol Pablo estaba consciente de eso. Y él decía, hay gente que predica a Cristo por envidia. Y hay otros simplemente que quieren amontonar más aflicciones sobre mí, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Filipenses 1:16. Yo he sido constituido para la defensa del evangelio. Y en el capítulo 17 del libro de Hechos de los Apóstoles, hay un ejemplo cuando él llega a una ciudad y él, dice la Biblia, que él entrando a la sinagoga de ellos, capítulo 17, versículo 1, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Por 3 días de reposo discutió con ellos. Es decir, eran judíos que conocían el Antiguo Testamento, que tenían la palabra de Dios revelada en el Antiguo Testamento. Y él discutió acerca del contenido de Cristo en esa palabra, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Uno puede imaginarse al apóstol Pablo con un pergamino de Isaías, capítulo 53, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fíjenlo ahí, miren a Cristo ahí. Él está declarando, él está exponiendo, pero cuando intervenían algunos, y entonces él discutía con ellos, es decir, utilizaba argumentos. Ese es el ejemplo del apóstol Pablo. Judas, capítulo 1, verso 3, nada más tiene un capítulo, dice que contendáis ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Entonces, nosotros tenemos que entender que tenemos una responsabilidad, dar a conocer el mensaje del evangelio con las maneras que Dios nos ha dotado, con los recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición. Capítulo 5 del libro de los Hechos, verso 42, ellos, los apóstoles y todos los creyentes, dice la palabra de Dios, que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de predicar y enseñar a Jesucristo. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de predicar y enseñar a Jesucristo. A veces uno se pregunta, ¿dónde está el creyente cuando no está en la iglesia? ¿Dónde están? ¿Qué pasa? Que no se siente esa presencia en cualquier lugar, en una tienda, en un restaurante, en las universidades, en las escuelas. ¿Dónde están los creyentes? Amedrentados, tímidos, hablando el mismo lenguaje
de la mayoría o tienen la misión en su cabeza, la responsabilidad de llevar cualquier conversación a la exposición del mensaje de la palabra de Dios. Lo primero que nosotros vemos aquí es que debemos estar enfocados, estar siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre a todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Tenemos esa responsabilidad, mantenernos enfocados en nuestra misión. Eso es lo primero. Pero en segundo lugar, nosotros tenemos la responsabilidad de una preparación para hacer eso. Dice el versículo 15, sino santificad Dios el Señor en vuestro corazón y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Tenemos la responsabilidad de una preparación básica. Y esto habla de conocimiento esencial, de conocimiento básico del Evangelio. Repito mucho eso. Tal vez sobra las veces que tengo que hacer ese señalamiento, pero nosotros tenemos la imperiosa necesidad y ojalá que nunca nosotros nos cansemos de investigar, de indagar, de estar consciente cada día más de las verdades esenciales del Evangelio. Tener, como dicen algunos, una cosmovisión bíblica, es decir, ver todas las cosas desde una óptica bíblica, desde un panorama bíblico. Yo no soy muy dado a seguir olimpiadas y cosas así por el estilo, pero yo soy un ser humano que debo leer el periódico, debo ver noticias, debo tener alguna orientación y no me es ajeno y disfruto cuando hay un medallista dominicano en una olimpiada. Eso es algo grande, porque en la República Dominicana un pedacito de tierra que Hitler de una manera despectiva borró del mapa con una cabeza de alfiler, y entonces ahí está ese paísito en América Latina del tercer mundo subdesarrollado, vía de desarrollo, en competencia con la más grande potencia del mundo. Y ahí hay una jovencita que viene de Don Gregorio, comunidad donde nació Alfredo, de Baní, Marilady Paulino. Y uno se entretiene y habla nada más de eso. Esa niña, wow. Creo que en una tienda fue que Belki y Eunice se encontraron con ella. Una foto, y una vez me la mandaron. Ay, qué envidia me da. Yo quisiera tomarme una foto con esa niña. Que le dio una medalla de plata. Creo que está en ranking como la número 4 del mundo. El pido, ¿y qué tiene que ver eso? Oiga lo que dijo esa niña. Ella declaró que su talento natural fue dado por Dios. Entonces, ¿cómo es posible que en un país del tercer mundo, donde en muchísimos lugares se va la luz, así dicen los europeos, ten cuidado, por allá se va la luz, y donde le dan muchísimas advertencias a los turistas, no hagan esto, no vayan esto, no beban agua, tengan cuidado, casi caníbales. Entonces, una muchachita compite con el mundo y ella gana. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica? Ah, no, porque esa muchachita se entrenó bien. Usted sabe que no, que ella no se entrenó bien. Ahora ella sí reconoce que ella tiene un don de Dios. Y es más, enarboló la Biblia, así, ella es creyente, enarboló la Biblia, la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que llevar cualquier conversación. ¡Wow!
¿Cómo es posible? Que los otros se descuidaron. No, Dios le dio ese talento. Ella lo reconoce y usted y yo debemos reconocerlo todavía más. ¿Por qué? Porque somos creyentes ya experimentados. Y sabemos que eso no es por casualidad, ni es por habilidad pura y llana. No, Dios le dio ese talento. Y nosotros, cualquier circunstancia, cuando tenemos una cosmovisión bíblica, podemos señalar. En mi edad de crianza, todavía joven, era natural que comprara libros acerca de la crianza. Y me cayó en la mano un libro que se titulaba ¿Por qué se portan mal los niños? Qué interesante. ¿Por qué se portan mal los niños? Y en esa época uno estaba muy afectado por la psicología y hay 27,000 razones que ellos exponen por qué se portan mal los niños. Pero usted y yo sabemos por qué se portan mal los niños, ¿verdad que sí? Así sabemos. ¿Por qué un niño de 1 año hace una rabieta? Porque el pobre niño nació, según algunos, sin pecado, el neutral. Eso es lo que decía Morgan Pelagio. No, ellos nacen sin pecado, pero después el medio lo daña. No, usted y yo sabemos, he aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Yo nací así. Vengo con problemas de nacimiento. Entonces eso es tener una cosmovisión bíblica. No vamos a perder el tiempo buscándole la quinta pata al gato porque nada más tiene 4. Pero para eso necesitamos tener una formación básica de la palabra de Dios. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él es el soberano, Él es el dueño. Él es todo sabio, todopoderoso. Él fue que hizo el universo así. ¿Por qué hay personas que brillan tanto en el mundo, brillantes, con grandes inventos, con grandes descubrimientos? Tenemos un dominicano que fue escogido, creo que por el Banco Mundial, para hacer investigaciones especiales y uno brilla ahí. Pero ¿qué dote tiene? ¿Qué capacidad tiene? ¿Sabe por qué es eso? Porque Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y le dio inteligencia, le dio razonamiento. Es ahí donde está. No es una casualidad. Pero uno encuentra barbaridades, como comentábamos como en el mensaje anterior, una barbarie. Un hombre que mata a muchísima gente, en un barrio que usted no puede entrar ni salir, 2 personas que se van a los tiros porque se les rayó un carro. Y ¿por qué es eso? Porque el hombre está dañado por causa del pecado. Eso es cosmovisión bíblica y debemos saber eso. Y la palabra de Dios nos exhorta a prepararnos, a tener los recursos en nuestra cabeza, no ahí simplemente en la Biblia, porque ahí todo el mundo lo tiene. Es trasladarlo de la Biblia con toda la orientación expuesta por maestros que Dios ha adoptado para nosotros tener una formación. Cuando se habla de los líderes en una iglesia, se habla que sean aptos para enseñar. Que sean aptos para enseñar. ¿Qué tanto? Tito, capítulo 1, versículo 9, dice que tanto. Versículo 9 al 5. Capaz de tapar la boca a los que contradicen. Es decir, con argumento, con lecciones, con enseñanza, ponerle una mordaza a los que contradicen. Eso es lo básico. Necesitamos estar preparados con conocimiento básico. En primer lugar, decíamos que debemos mantenernos enfocados. En segundo lugar, debemos prepararnos básicamente. Y en tercer lugar, nosotros debemos hacer esto, dice el apóstol, presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Mansedumbre, humildad.
El creyente al usar argumentos no está interesado en cómo ganar una discusión, ni exhibir conocimiento, sino en conquistar el corazón y la mente del oyente con las verdades de Dios. Y tenemos ejemplo en la palabra de Dios de cómo pudiera hacer eso, en cualquier circunstancia. Ustedes se acuerdan de José. José, el hijo de Jacob, él está en Egipto. Y hay un gran problema en Egipto, y es que el faraón ha tenido dos sueños que nadie puede interpretar, hasta que llaman a José, que está en la cárcel, y ha descifrado dos sueños que se han cumplido al pie de la letra. Entonces, en Génesis capítulo 41, si usted quiere puede ir a él, Génesis capítulo 41, el versículo 16, nos dice cuál fue la actitud de José delante de Faraón. Versículo 15, y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Es decir, Faraón le dice, tú sabes descifrar sueños y me dijeron eso y ya tenemos prueba de eso. Tú me vas a descifrar este. José dijo, yo soy lo máximo diciendo sueños. No, eso no está en mí, sino que está en Dios. Eso es. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Ese mismo ejemplo lo tenemos en Daniel. El profeta Daniel, también en el destierro en Babilonia, fue llamado para descifrarle un sueño a Nabucodonosor. Capítulo 2, versículo 26, describe cuál fue la actitud de Daniel en presencia del rey Nabucodonosor. Vamos a leer el versículo 26 hasta el 28. Dice el texto, respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Él dice, hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer. Yo he oído con mucha humildad, reconocimiento de hijos, que en una empresa cualquiera dice, mi papá ni mi mamá me enseñaron eso, yo eso no lo hago. ¿Por qué? No, yo no aprendí eso en mi casa. Eso está bien. Honor y gloria a la familia. Pero qué bueno que nosotros podamos acordarnos que el fin principal del ser humano es honrar a Dios sobre toda la cosa. Mire, yo soy cristiano. No, soy cristiano, creo en Dios, el único Dios verdadero, creo en la palabra de Dios, y yo eso no lo hago. Yo eso no lo hago. Entonces, nosotros no nos vamos a gastar crédito, sino vamos a hacer la cosa con humildad. Si no actuamos con humildad, pudiéramos ganar el debate, pero perder al oyente, perder al auditorio. Debemos hacerlo con humildad. En cuarto lugar, debemos hacerlo con reverencia. Presentar defensa con mansedumbre y reverencia.
Es decir, hay recursos, hay manera de hacer esto. Primero, decíamos que tenemos que estar enfocados. Segundo, debemos nosotros tener preparación básica para defender el Evangelio. Y tenemos que hacerlo con humildad y debemos hacerlo con reverencia. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 17, dice que él predicaba de parte de Dios y delante de Dios. Yo predico el Evangelio de parte de Dios. Dios me mandó a decir que diga esto y lo hago en su presencia. Sujel Michelin escribió un libro y le puso ese título, de parte de Dios y delante de Dios, hablando de la predicación. Y nosotros tenemos que estar conscientes de esa verdad, que cuando estamos hablando del Evangelio, estamos haciendo un mandado, cumpliendo un mandato que Dios nos dio. Y lo estamos haciendo, ¿sabe delante de quién? Delante de Dios. Es decir, es que yo estoy hablando algo que Dios me mandó y Él estaba vigilante. Yo no dije eso, Él pidió. Yo no dije así, no, Él pidió, no. Tú estás hablando de parte mía, pero tú no estás diciendo, tú no me estás honrando. Y la manera que tú usas tampoco es la que yo he dado a conocer que se debe proceder. Entonces debemos hacerlo con reverencia. Nosotros no podemos responder a preguntas que la Biblia nos responde. No podemos. No tenemos la autoridad. ¿Qué vamos a decir? No, la Biblia no dice. Entonces tú no sabes, no, yo no sé. Dios nos ha revelado eso. No podemos decir más allá de la Biblia. Y esto implica también que debemos estar conscientes de que nuestros argumentos no van a convencer a la gente. Es Dios que lo va a convencer. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumentos y altivez que se levanta contra Dios. Simple y llanamente, llevando todo pensamiento cautivo a Cristo. Un ayudante de Lutero, se llamaba Felipe Melanco, impetuoso. Él, en su afán por la reforma, comenzó con gente a destruir íconos, figuras, imágenes. Dijo, eso no sirve. Y agarraron y comenzaron a destruir eso. De manera que crearon un gran caos y un desorden y aborrecimiento de mucha gente que quizá estaba reflexionando acerca de la verdad, pero tenían íconos bajo los cuales ellos habían nacido y que le costaba tiempo desprenderse de ellos. Y Martín Lutero, dice la historia, que él oró diciendo, Señor, líbrame de mis enemigos y también de mis amigos, porque no estaban defendiendo la causa del Señor de la manera más adecuada posible. Y usted y yo, en la conversación, en la discusión con alguien que quiere saber más del Evangelio, no tenemos que destruir cosas que para él son sagradas antes de tiempo. Vamos a dejar que Dios sea que lo convenza de eso. Yo sé que hay hermanos que son impetuosos, destruyendo cosas que son sagradas para mucha gente. Sagradas y supersticiones. Hay gente que lo piensa antes de levantarse a ver con qué pie sale. A salir con el pie derecho. Y en cualquier casa usted encuentra ciertos árboles que son supersticiosos. Y no lo ponen en la puerta de atrás, de la casa, no, lo ponen adelante para que no le entre mal. Y a cualquier negocio usted encuentra una mata de, ¿cómo se llama? De sábila, con la hoja para abajo. Eso es. Todavía hay gente que cree que si le jalan los cueritos al niño se sana, pero tiene que ser cierta gente. Y habían evangélicos que salmaban y duran muchísimos años en el evangelio y ellos
curan hasta el pecho apretado. ¿Qué uno va a hacer con ellos? Yo no sé. Pero eso no es bíblico y hay gente que, tenemos que tener sumo cuidado con eso. Debemos tener preparación, un enfoque, necesitamos preparación, necesitamos mansedumbre, humildad, necesitamos hacerlo con reverencia. Y por último, quiero destacar lo que primero dice el texto: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Esto implica una vida de obediencia, una vida de coherencia. Nunca vamos a predicar el mensaje con eficacia, con simples argumentos. Necesitamos una actitud, necesitamos una calidad de vida. Este capítulo 3 del apóstol Pedro comienza diciéndole a las mujeres que por causa del Señor, en el capítulo 2, versículo 15, por causa del Señor, estén sumisas a sus esposos, aun que no creen a la palabra, con la finalidad de que sean ganados sin palabra por la conducta de ellas, considerando su conducta casta y respetuosa, que es de gran estima delante de Dios. Es decir, hay un mensaje que se predica con la acción, no con la palabra, sino con la conducta. Primera Timoteo capítulo 3 habla de los líderes que tengan buen testimonio de lo de afuera para que no caigan en descrédito y el lazo del diablo. Es decir, si no tiene buen testimonio, no importa los argumentos de la palabra de Dios, no importa la apología, porque la vida no respalda lo que dice ni lo que él dice creer. Entonces, tenemos nosotros que pensar seriamente en respaldar lo que decimos, lo que valoramos con una calidad de vida. El argumento más eficaz en la propagación del evangelio es una vida transformada. Siempre va a ser así. Yo no sé si ustedes se acuerdan, el libro de los Hechos, capítulo 3, el apóstol Juan y el apóstol Pedro sanan a un cojo de nacimiento. Y esto le cuesta la cárcel. Esto le cuesta azote. Porque ellos sanaron a ese cojo de nacimiento en nombre de Cristo. Y no se puede predicar en nombre de Cristo, y mucho menos decir que Él resucitó de los muertos. Entonces, el cojo, o el que había sido cojo, se agarró de Pedro y de Juan. No lo soltaba. Entonces, dice el texto, capítulo 4, versículo 13 y 14, que ellos, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, además estando el cojo, y que había sido cojo, sanado en presencia de la multitud, ellos no tenían nada que decir. O sea, se les salió el argumento, no había manera de decir algo en contra, porque aquí está uno que era cojo y ahora está sanado en el nombre de Cristo. El ciego de nacimiento, cuando fue llevado ante Sanedrín, él no tuvo otro argumento que decir: mire, yo nací ciego y ahora veo. Que él es hombre pecador. No, yo no sé eso. Ahora, lo que yo sé, que yo era ciego, él me puso lodo y ahora yo veo. Me dijo: lávate, y yo fui, me lavé y yo veo. Él lo que está argumentando: mira, mi vida era de tal manera y ustedes la ven que es nueva ahora, simple y llanamente por mi confianza en Cristo. Esto me hace pensar en un libro que escribió Charles Swindoll. Dice, Charles Swindoll escribió un libro sobre predicación. ¿Sabe cómo se titula? Decirlo bien. Y decirlo bien implica respaldar lo que yo digo de la palabra de Dios con evidencia tangible en mi calidad de vida. Si eso no es así, ¿cómo creerán?
Ojalá, hermanos y hermanas, que el Señor nos ayude a utilizar todos los recursos que Dios nos ha dado para predicar su palabra, manteniéndonos primeramente enfocados en nuestra misión, con una preparación básica, siempre preparado, con el conocimiento esencial del Evangelio. En cualquier circunstancia lo sacamos a relucir, con una humildad, con una mansedumbre, que la gente sea capaz de oírnos, porque no estamos dañando a nadie, con reverencia visible, tangible y sobre todo con una vida transformada. Soberano Padre, te agradecemos el privilegio que nos da de ser instrumentos en tu mano para traer a personas de las tinieblas a tu luz admirable. Ayúdanos, Señor, a valorar el hecho de que un día nosotros vivíamos en esa tiniebla y tú utilizaste a alguien para hablarnos y tú, Señor, en tu gracia transformaste nuestra vida. Ayúdanos a compartir esta verdad esencial de tu palabra y hacerlo con excelencia. Te lo rogamos y te damos la gracia en nombre de Jesucristo. Amén.